Hola, buenas. La siguiente videoconferencia va a ser un intento de explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer a primera vista, pues un tema de derecho internacional público, que es la aplicación, como pone aquí la presentación, cómo se aplica el derecho internacional público. Va a ser una síntesis, va a ser una videoconferencia sencilla y bueno, como pone aquí, el análisis va a ser principalmente jurídico. Voy a hablar de cómo se aplican las normas internacionales, así que el derecho internacional público va a estar más que presente y luego voy a intentar hacer algunas aportaciones politológicas o criminológicas que en mi humilde opinión pues dan más sentido a las normas y nos ayudan a entender cómo funciona la sociedad internacional. A partir de aquí, una pequeña introducción que supongo que todo el mundo sabrá. La sociedad internacional, la comunidad internacional, pues es una anarquía que se puede describir más o menos amable pues según las épocas. Hay épocas de más conflicto y hay épocas de más tensión. En cualquier caso, es una anarquía y no hay ninguna instancia superior, no hay una policía mundial. Esa fue la famosa propuesta de Roosevelt en la conferencia de Yalta, una especie de policía mundial que vigilara que no hubiera nuevos Hitlers o nuevas agresiones. Y los estados, va por el principio de soberanía, pues pueden hacer casi cualquier cosa si no está prohibido. Y puede estar prohibido porque hay una costumbre internacional muy consolidada o porque hayan firmado o se hayan comprometido mediante un tratado internacional. En cualquier caso, las normas internacionales se crean de forma descentralizada y de la misma forma las normas internacionales se aplican de forma descentralizada. Es decir, repito, no hay una policía mundial, no hay ninguna instancia superior, es muy complicado obligar a un país a hacer algo que no quiere. Porque básicamente hay que iniciar un conflicto o una guerra y a veces se causa mucho más daño del que se soluciona. A partir de aquí, esta videoconferencia va a tener dos partes. En primer lugar, hablaré de la aplicación natural del derecho internacional público, que aunque parezca una tontería, la aplicación natural es la más común y la que más se hace, y luego de la aplicación forzosa. La aplicación natural es porque las normas de derecho internacional, el consentimiento está profundamente imbricado en ellas, pues el cumplimiento favorece a todos y se cumplen porque ambos estados o los estados que las firman o se comprometen, pues se favorecen ellos y sus poblaciones. También en algunos casos es razonable cumplirlas porque aunque haya un conflicto, aunque nos encontremos un juego de suma cero, que ahora hablaré, pues otros estados podrían hacer lo mismo, podrían no cumplirlo y si no lo cumplen, pues habría algún problema y el Estado o sus ciudadanos saldrían perjudicados. Aquí voy a utilizar un concepto de economía y de política que es la teoría de juegos y el famoso equilibrio de Nash. Y luego después en la videoconferencia hablaré de la aplicación forzosa. Puede ser forzado, y aquí la palabra no me gusta mucho, aunque aparezca por ahí en algún manual, o inducido por las acciones de otros estados, o puede ser forzado o inducido por la comunidad internacional en su conjunto, o por las organizaciones internacionales. Hablamos un poquito de la aplicación natural. He hablado que los estados cumplen el derecho internacional público porque se han comprometido porque les interesa. Esto normalmente es un juego que se llama de suma a suma, de cooperación. Por ejemplo, los tratados de navegación aérea, los tratados, pues bueno, pues a todos los estados interesan, los aviones parten de un país, aterrizan en otro, y aquí todo el mundo gana y una cooperación. Es un juego de suma a suma. En algunos casos, en las relaciones internacionales, nos encontramos ante un juego de suma a cero, es decir, un estado gana y otros estados pierden. Aquí vamos a asumir que son dos estados. Claro, puede haber un conflicto en el que uno gana y otro pierde. Entonces, en algunos casos se produce un enfrentamiento, una tensión, una guerra y bueno, el derecho internacional no se cumple en absoluto. Pero en otros se llega a una situación que se llama el equilibrio de Nash y los estados pueden cumplir el derecho internacional público de forma voluntaria simplemente porque estamos ante un equilibrio de Nash. Un ejemplo muy sencillito que he diseñado yo, espero que esté correcto. Aquí tenemos dos estados. Uno puede iniciar una guerra nuclear y otro puede apostar por la paz. Este es el estado A. El otro estado puede iniciar una guerra nuclear o puede apostar por la paz. Obviamente, pues si uno intimida y el otro pues se cede, pues el que intimida gana algo y el otro pierde y hay sufrimiento. Si los dos entran a una guerra nuclear, el sufrimiento es espantoso y los dos pierden. Y si los dos apuestan por la paz, pues esto es lo que se llama el equilibrio de Nash. Normalmente en este tipo de situaciones, donde los dos estados perderían si no cooperan y ganarían si cooperan, pues esto se llama el equilibrio de Nash. El juego conduce a que la comunidad internacional en su conjunto apueste por esta casilla, que apuesten por la paz. Claro, pero si la guerra de repente causara menos sufrimiento, pues quizás el equilibrio de Nash se trasladaría a otro sitio. Bueno, mi punto es que los estados pueden cumplir las normas, uno, porque están de acuerdo con ellas, porque han consentido y cumplen su palabra, o simplemente porque se encuentran en una situación que no cumplirlas haría que otros tampoco las cumplieran y perderían los dos o las partes varias.
Bueno, he hablado del cumplimiento natural. Ahora vamos a hablar de la aplicación forzosa, inducida, requerida. Normalmente aparece aplicación forzosa, pero bueno, más bien es inducida. Los otros estados, la comunidad internacional, pues intentan que los demás estados cumplan. Esto, como pone aquí, puede ser inducida desde los estados de forma individual o desde la comunidad internacional en su conjunto. Bueno, la aplicación forzosa, aquí lo acabo de decir, desde los estados o desde la comunidad internacional. Vamos desde los estados. Un estado que ve que otro estado no cumple el derecho internacional público puede intentar, bueno, que no lo cumple en su opinión o según su punto de vista, pues puede intentar inducirla o forzar su cumplimiento de diversas maneras. Uno, por ejemplo, es el no reconocimiento. Ante una acción internacional que considera que es ilegítima, ilegal, que está incumpliendo el derecho internacional público, simplemente se ignoran o no se reconocen las decisiones o los actos, que a veces son de hecho que un Estado ha tomado. Aquí, por ejemplo, el caso típico es el de la agresión. Un Estado conquista un territorio y el resto de la comunidad internacional pues no reconoce. Pongo un caso muy típico porque es el de Israel. En el 67, en la Guerra de los 6 días, que hablo de memoria, pero creo que es esa, pues el Estado de Israel, que se había creado en el 48, pues ocupó la península del Sinaí, lo que es la franja de Gaza que está aquí y la zona de Cisjordania. También Jerusalén, que se encuentra justo aquí. Claro, en principio parecía que era una guerra de agresión. Dos, la comunidad internacional considera que estas zonas son territorios ocupados, están ocupados ilegítimamente y la potencia ocupante es el Estado de Israel y desde Israel se considera que son territorios suyos. En cualquier caso, aquí hay un no reconocimiento por parte de la comunidad internacional, pues no es situación de hecho. Entonces el no reconocimiento es una forma de forzar a un país o por lo menos de dejar en evidencia, y a largo plazo pueden tener un cierto efecto para que se restablezca la legalidad internacional. Otro mecanismo, el número dos, es la protección diplomática o la responsabilidad internacional, que son instituciones muy consolidadas y, bueno, un Estado, si considera que otro Estado ha incumplido la obligación, le puede pedir responsabilidades. Le pedirá compensaciones económicas, una disculpa, una compensación de algún tipo, reparar el daño. Esto los Estados normalmente suelen acceder porque están interesados en que todo el mundo cumpla el derecho internacional. Y claro, si no respondes ante una petición de responsabilidad, quizás en el futuro pues el otro Estado no responderá. Esto es el equilibrio de Nash que estaba diciendo antes. Y luego hay una institución que es la protección diplomática, que es muy antigua, es del siglo XIX, y que, bueno, básicamente se aplica cuando un nacional de un Estado es perjudicado por un incumplimiento del derecho internacional público de otro Estado. Ese nacional tiene que haber agotado recursos internos y tiene que tener las manos limpias. Si ese es el caso, pues un Estado tiene el derecho a ser protegido en sus ciudadanos en el extranjero. Entonces puede proteger diplomáticamente a sus ciudadanos que han sido agredidos pues por un incumplimiento del derecho internacional público. Pongo un ejemplo a ver si se entiende un poco mejor. Este señor que tenemos aquí, lamentablemente falleció, es un cámara de la televisión, creo que española, o no sé si la Telecinco o la televisión española, que se llama José Couso. Estaba destinado en Irak y estaba en un hotel de periodistas en Bagdad. Bueno, hubo mala suerte o negligencia o básicamente mala práctica, pero ocurrió que mientras estaba en ese hotel, pues un tanque norteamericano se ve, lo que se comenta, que vieron un brillo, o por lo menos lo que dicen de la cámara, o vieron algo, y dispararon al hotel de periodistas. Aquí el tanque norteamericano estadounidense estaba incumpliendo el derecho internacional público. José Couso es un nacional del Estado español, ha sufrido un daño por el derecho internacional público, y en principio José Couso no tiene las manos limpias, porque no estaba haciendo nada ilegal. Entonces, el Estado español puede pedir la protección diplomática, puede intentar ser respetado en la figura de José Couso. Al final España no lo hizo por motivos diplomáticos y la familia de José Couso, por lo que yo sé, pues ha reclamado al Estado español porque el Estado español tenía la obligación de pedir protección diplomática, de pedir responsabilidades al gobierno de Estados Unidos. Bueno, un tercer medio es que un Estado puede intentar acudir a un medio de solución pacífica de controversias. Esto es un medio bastante light y puede intentar inducir o forzar el cumplimiento del derecho internacional público pues por medios políticos. Por ejemplo, intentar que se acepten los buenos oficios, una mediación, pues, o algún tipo de institución similar. También puede acudir a medios jurisdiccionales. Puede intentar que el otro Estado acceda y ambos acepten la competencia de un tribunal. Este, por ejemplo, es el caso del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Si ambos Estados son parte del Estatuto de la Corte Penal, pues en principio pues tendría competencia y podría juzgar. Si un Estado no es parte pues,
del estatuto, por ejemplo, pues puede acceder de forma voluntaria y puede aceptar que un tribunal internacional pues solucione el conflicto. Es una forma de inducir el cumplimiento, bastante fácil, no es violenta y bueno, en algunas ocasiones, sobre todo en temas importantes, se suele aceptar. Luego también están las famosas medidas diplomáticas. Cuando hay un problema internacional y un Estado considera que el otro no está incumpliendo, que no está cumpliendo el derecho internacional público, pues tiene diversas formas de presión. La más light, bueno, la diplomacia siempre es light, siempre es muy ligera, siempre es como muy elegante, la idea es evitar conflictos, es presentar una queja o una nota al gobierno que está incumpliendo el derecho internacional público. También puede llamar a consultas al embajador, es decir, lo llama a su país para tener una charla con el Ministerio de Exteriores. También puede expulsar a los miembros del personal diplomático del otro país. Esto es una medida considerada bastante hostil. Puede retirar un consulado a una embajada o puede cortar totalmente las relaciones diplomáticas, incluso retirar los embajadores o los representantes oficiosos o no oficiales. Todas estas medidas diplomáticas van de menos a más y expresan la insatisfacción de un país con respecto a otro. Esto tiene relevancia. ¿Los estados son sensibles a este tipo de medidas? Pues normalmente si los estados se llevan bien, cuando un estado entra en este tipo de dinámicas, el otro estado, porque no quiere perder la amistad, aquí estoy haciendo una metáfora con los seres humanos normales, pues normalmente suele actuar en consecuencia. Cuando se presenta, sobre todo cuando se llama consultas, cuando se retira un consulado de una embajada, significa que el conflicto de controversia pues, es bastante importante. Bueno, ahora voy a hablar de dos medidas bastante peculiares y que son típicas del derecho internacional público. Una son las famosas medidas de retorsión, que es básicamente el ejercicio riguroso de un derecho. Los estados, en el ejercicio de sus poderes de soberanía, pues tienen muchas potestades. Pueden, por ejemplo, pues vigilar a la gente que pasa la frontera. Son potestades absolutamente legales, son propias del principio de soberanía, son legales. Entonces, estas medidas de retorsión, este derecho se puede ejercer de forma ligera o de forma muy rigurosa. Si se ejerce de forma rigurosa, normalmente afecta a los ciudadanos de otro estado. Por ejemplo, el visado puede pedir nada, directamente que entren o puede pedir un visado con muchísimos requisitos que haga imposible la inmigración. Ahí está haciendo una medida de retorsión, está usando su derecho, que es el de vigilar o controlar la entrada de su país, lo está haciendo de forma mucho más estricta. Entonces, estas medidas de retorsión son bastante potentes si el Estado que las sufre pues es pequeño, vulnerable. En otras ocasiones no valen para nada. Os pongo alguna. Un caso típico de medidas de retorsión las aplicó el gobierno de Estados Unidos con Irán. Hubo un caso muy famoso, hubo una ocupación de las embajadas, hablo de memoria en el 77. Pues estudiantes iraníes ocuparon la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomaron como rehenes al personal diplomático y bueno, fue el inicio de un conflicto político e internacional de primer nivel. En cualquier caso, el gobierno de Estados Unidos consideraba que el gobierno de Irán era responsable por la ocupación de las embajadas, que es una norma contraria al derecho internacional público y a la costumbre internacional de forma específica, y bueno, usó las medidas de retorsión, pues prohibió la importación de petróleo y exportación de grano de Irán, revisó los permisos de residencia a ciudadanos iraníes, usó palancas diplomáticas, usó todo tipo de medidas para que Irán accediera a formar parte de un tribunal de compensación que está en La Haya y que, bueno, pues fue resolviendo sobre las diferentes compensaciones que había que pedir. Es un modelo mixto entre tribunal y arbitraje que está en La Haya. Entonces, en este caso, los Estados Unidos usaron medidas de retorsión para forzar a un país que era muy reticente, que no quería ir a este tipo de tribunal mixto de compensación, para forzarle a ir. Aquí tenemos otro ejemplo típico, que es las colas de Gibraltar, ¿no? Las colas en la frontera. Los coches se pueden revisar durante 5 minutos y que la cola pase rápido, o se pueden revisar durante 5 horas. Si un país revisa los coches que pasan en su frontera pues durante 4 o 5 horas, pues obviamente perjudicará muchísimo a los ciudadanos del otro país. Bueno, hemos visto las medidas de retorsión, ahora veremos las contramedidas, que también son conocidas como represalias. Las contramedidas, al contrario que las medidas de retorsión, no son legales. Entonces, un Estado incumple el derecho internacional porque el otro Estado también lo está incumpliendo. Claro, esto represalia queda feo, se llaman contramedidas de forma técnica, y bueno, estas contramedidas se pueden aplicar solamente en algunos casos, porque si un Estado ha cometido un crimen internacional, aquí he puesto debajo el crimen de tortura, y el otro Estado también es parte de la Convención contra la Tortura, no puede empezar a torturar a otro Estado. Entonces las contramedidas tienen que ser proporcionales, tienen que, pues por supuesto, no ser un crimen internacional, pero básicamente es no cumplir una obligación que tiene un Estado porque el otro Estado no la está cumpliendo. Es una forma también de inducir, forzar al otro Estado. Tú no cumples, yo tampoco voy a cumplir.
hay una tradición jurisprudencial y bueno, se habla que estas contramedidas tienen que tener un motivo suficiente, no pueden ser por detalles menores, tiene que haber una advertencia previa al otro estado, no estás cumpliendo, tienen que ser proporcionales. Aquí podríamos colocar el tema de bueno, de los crímenes, o sea, no puede ser, un crimen nunca puede ser proporcional y luego estas medidas, estas contramedidas solamente pueden ser contra el estado infractor. Entonces no puede ser contra todos los estados. Si un tratado de comercio, por ejemplo, pues si un estado pues incumple el derecho internacional público, puedes cortar el comercio con ese estado, no con todos los demás con los cuales tienes un tratado internacional. Os pongo un ejemplo aquí de contramedidas, que es el bloqueo estadounidense de Cuba, la ley Helms-Burton. Entonces, estas contramedidas, pues el Estados Unidos incumplió sus vinculaciones internacionales, impidió el comercio con Cuba, que aquí es bastante, bueno, se puede considerar que estaba incumpliendo pues el derecho internacional público. Entonces, este tipo de medidas, pues son medidas de represión, contramedidas, en este caso son más que temporales, porque llevan ya en vigor muchísimos años, y han perjudicado muchísimo a la economía de Cuba. Y bueno, y aquí voy a poner pues un comentario politológico. Este tipo de medidas, sanciones, contramedidas, represalias, el término técnico es contramedidas, actúa lo que se llama el efecto rally round the flag, agrupar en torno a la bandera. Muchas veces son contraproducentes porque el país que sufre la contramedida pues lo suele tomar como una afrenta. Otro ejemplo de contramedida, pues, perdón, de efecto bandera lo tenemos aquí. Esto es un crimen internacional cometido durante la guerra del Vietnam por los Estados Unidos. Claro, es la masacre de My Lai. En cualquier caso, cuando este crimen salió a la luz, y en este caso no voy a hablar del derecho internacional público porque fue un crimen terrible, la población estadounidense, no toda, y sobre todo el escritor norteamericano, tendió a proteger a los suyos. Entonces, en los crímenes internacionales, cuando se intenta forzar mediante contramedidas o sanciones económicas, pues la aplicación del derecho internacional público, pues aparece este efecto bandera, rolling around the flag. Prefiero agruparme en torno a la bandera y proteger a los míos frente a los otros. Es un efecto politológico que ocurre, no está bien, pero bueno, ahí está. Bueno, hemos visto formas que los estados de forma individual pueden inducir e intentar forzar el cumplimiento del derecho internacional público al resto de estados. Ahora vamos a ver respuestas institucionales o conjuntas de la comunidad internacional, globales. Voy a hacer primero algún comentario politológico. Una forma de hacer que un Estado cumpla el derecho internacional público, sobre todo con los delitos más graves o con los crímenes más graves, es el tema de avergonzar, el aislamiento internacional. Esto es una imagen de una serie llamada Juego de Tronos, donde a la reina Cersei pues la humillaban públicamente. Un Estado que cometa crímenes de guerra, que cometa crímenes gravísimos, que torture, que trate muy mal a la población, se convierte en un Estado paria, un Estado marginado, y entonces la comunidad internacional pues lo aísla. Es una forma típica de intentar hacer que cumpla sin ir a la guerra, o lo avergüence. Esto pasaba, por ejemplo, con la dictadura franquista, que no le dejaron entrar en la Comunidad Económica Europea. Entonces, este shame, este método de la vergüenza, se utiliza en algunas áreas del derecho internacional público. Por ejemplo, Greta Thunberg, cuando se plantó en Naciones Unidas y dio un discurso muy potente, muy agresivo para intentar defender el medio ambiente, estaba utilizando esta técnica. Bueno, vamos a la comunidad internacional y esto es un poco, aquí se me ha ido la presentación, pues el método del ostracismo, el exilio, la excomunión, que es un método clásico, que es sacar fuera de la comunidad. Entonces el método que he comentado antes de la vergüenza. La idea es que con un país que no cumple el derecho internacional público, sobre todo en los aspectos más importantes, se cortan las comunicaciones. Esto es un método civilizado, no se va a la guerra. Se puede hacer un asesinato social del Estado de los dirigentes, por ejemplo, no se les recibe en ningún país y corren peligro de ser detenidos. Por ejemplo, la inmunidad y la inviolabilidad de los jefes de Estado pues no se cumple. Esto le pasó a Pinochet cuando fue al Reino Unido. Incluso esa excomunión, ostracismo o exilio, repito que son términos políticos, no son términos jurídicos, puede ir incluso más allá de la vida del dirigente responsable de ese país. Esto es un fenómeno que los romanos llamaban damnatio memoriae, romper la memoria, más allá de la vida. Aquí tenemos un ejemplo pues, de la Alemania nazi, ¿no? Pues los símbolos se tiran, se rompen los carteles, las inscripciones epigráficas. Entonces, este tipo de presiones internacionales, el aislamiento, son métodos politológicos, funcionan a veces sí, a veces no, pero es una forma de forzar desde la comunidad internacional en su conjunto ante pues, a estados despreciables, aunque incumplen las normas internacionales. Estos estados que están fuera de la comunidad internacional se conocen en términos politológicos como estados paria o estados marginados.
Bueno, ahora voy a hablar de las organizaciones internacionales, que son instituciones que tienen funcionarios y que suelen actuar de forma mucho más legal. Antes he hablado de una forma mucho más simbólica. Estas organizaciones internacionales pues tienen muchas ventajas. Los estados se comprometen a pertenecer a ellas y si se les expulsa, pues supone también un ataque simbólico pues muy potente. Además, desde una organización internacional, los estados pequeños, que normalmente no pintan mucho en derecho internacional público, se pueden coordinar e intentar forzar el derecho internacional público pues al estado que lo está incumpliendo. Entonces, bueno, a veces, si aquí pasa como en el tema de las sanciones, ¿no? Pues si el Estado es muy grande, muy poderoso, pues a veces se puede ir de la organización internacional y quien pierde no es el Estado grande, sino la organización internacional. Esto pasó, por ejemplo, con la Sociedad de Naciones cuando expulsaron a la Unión Soviética, que se fue. Y al irse, la Sociedad de Naciones quedó muy debilitada. Bueno, vamos a organizaciones internacionales. Las más conocidas, pues las conocemos. Aquí he puesto unos ejemplos. La Internacional del Trabajo, de la Organización para la Aviación Civil Internacional, de la Alimentación. Entonces, cada una de estas organizaciones tiene normalmente un tratado internacional que está vinculado y cada una de ellas vigila que los estados cumplan con el derecho internacional público. Claro, los estados están ahí de forma voluntaria, han consentido y se espera normalmente buena fe. Normalmente lo vigilan el cumplimiento del derecho internacional público en tres niveles. Primero, con un sistema de informes que a la gente muchas veces lo considera que es muy poco operativo. Luego tienen procedimientos de incumplimiento y si el Estado no accede, con procedimientos sancionadores. Vamos con los informes, que es el método más típico. Normalmente las organizaciones pues no cuentan con medios suficientes para vigilar a los países que están dentro. O sea, no pueden vigilar si están cumpliendo con sus obligaciones o no. Así que el sistema que utilizan es que estos informes los genera el propio Estado. Este Estado genera informes, a veces puede recibir pues misiones diplomáticas o misiones desde fuera, que lo pone aquí, pero normalmente estos informes se generan por el Estado cada 1, 2 o 3 años, y aquí esto es un poco, parece de risa, le llaman el sistema confesional, porque esos estados en los informes confiesan sus pecados, sus incumplimientos ante el resto de países, y se comprometen pues a remediarlos. Entonces, con perdón el chiste, padre pecado, pues intentaré dentro de 3 años pues haber mejorado en estos aspectos. Pueden ser manipulados, pues, claro, no hay mucha forma de saber hasta qué punto pues estos informes están son demasiado ligeros o han emitido cosas. Es un sistema en el cual los estados, bastante ligero, y bueno, pues se les obliga por lo menos a reflexionar sobre si están cumpliendo o no. Obviamente aquí podéis poneros cínicos y pensar que estos informes no valen absolutamente para nada. Luego también hay procedimientos de incumplimiento. Claro, pues se constata un incumplimiento y estos procedimientos pues requieren una notificación al Estado, pues le notifican que está incumpliendo. Esto lo hace mucho la Unión Europea. Se dan plazos largos, se piden justificaciones. Los estados que incumplen pues supuestamente pueden hacer alegaciones. Entonces la idea del procedimiento de incumplimiento es no tener que aplicarlo, porque los estados son alérgicos, lo que pone aquí, a la hora de poner sanciones. Porque si ponen sanciones, el estado al cual le están aplicando las sanciones se puede enfadar e irse y ser casi peor el remedio que la enfermedad. La idea es un procedimiento de incumplimiento para que el estado reaccione en consecuencia. Y luego finalmente hay procedimientos sancionadores que son mucho más raros. Imposición de multas, retirada de derechos, se puede expulsar de la organización, se hace muy poquito y como acabo de explicar es un arma de doble filo. Pueden perjudicar más a la organización que al Estado. Bueno, dentro de esas organizaciones internacionales voy a hablar del Consejo de Seguridad que está dentro de la ONU, que probablemente sea el único órgano dentro de las organizaciones internacionales que tiene cierta capacidad. Como bien se sabe, es el órgano de la ONU encargado del mantenimiento de la paz y tiene entre sus funciones valorar cuando hay un quebrantamiento de la paz, el artículo 39, lo he hecho de memoria, pero vamos, que estoy casi al 100% seguro, y puede autorizar el uso de la fuerza. Básicamente es la policía mundial de la cual estaba pensando Roosevelt en el 45. Como es bien sabido, tiene 5 miembros permanentes, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y 10 miembros no permanentes que son rotatorios. Entonces hace falta 9 votos positivos y el Consejo de Seguridad pues es el único órgano internacional que tiene capacidad ejecutiva, aunque, bueno, ejecutiva no, perdón, que tiene una capacidad sancionadora bastante potente y razonable. ¿Qué pasa? Él puede utilizar el uso de la fuerza, pero no significa que los estados que votan la vayan a usar.
Además, aquí está el problema: ¿qué pasa cuando uno de los miembros permanentes, véase Rusia, Estados Unidos, China, Francia o el Reino Unido, que tienen derecho de veto, pues impide las resoluciones positivas? Entonces, si uno de los miembros permanentes decide utilizar el derecho de voto, que es la capacidad de frenar cualquier propuesta, pues el Consejo de Seguridad, y muchas veces pasa esto, por no decir la mayor parte del tiempo, es totalmente inoperativo. Hay muchísimas propuestas para reformarlo que, bueno, llevan como 70 años y todavía no han cambiado nada. Bueno, aquí tenemos una imagen del Consejo de Seguridad. La sede está en Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas. Se puede ver aquí a los miembros, los 15 miembros, asesores detrás. Y bueno, en principio este es el órgano internacional pues más poderoso, que tiene cierta capacidad de actuación. Bueno, espero que se haya entendido. Estas son las formas en las cuales los estados, de forma genérica, intentan aplicar o inducir el derecho internacional público.